Muy buenas, estás escuchando Sin Briefing y a lo loco, el podcast de marketing y comunicación de Team Lewis. Yo soy Daniel López y como no podía ser de otra manera, me acompaña Juan Feal. Hola Juan, ¿qué tal estás? Hola Dani, encantado de estar aquí una semana más, esta vez para tratar un tipo de campaña digital que actualmente es muy importante para muchas empresas por el relativo bajo coste que suele tener y el buen retorno que suele generar. Así que nada, vamos a hablar sobre ello. Efectivamente, vamos a entrar en detalles sobre cómo gestionar una campaña de generación de leads. Nos encontramos con que muchas empresas pues, tienen entre ceja y ceja aumentar ventas, generar contactos de mayor calidad. Bueno, son algunas de esas motivaciones cuando apuestan por el marketing y precisamente sobre eso vamos a hablar en este episodio. Para ello está con nosotros un compañero de Team Lewis, Álvaro Burniol, Digital Account Executive, que bueno, te doy la bienvenida al podcast y las gracias por venir. Muy buenas, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues antes de nada, comencemos por lo fundamental. ¿Qué es un lead para vosotros? Bueno, si quieres empiezo yo. Normalmente, un lead es una persona o una empresa que ha mostrado interés en tus productos, en tus servicios, pero más concretamente a nivel de marketing suele ser un usuario que nos ha dado sus datos a cambio de algo, una promoción, un ebook, asistir a un evento, y pasa a ser un registro en nuestra base de datos con el objetivo de interactuar con ese lead en posteriores acciones de marketing, ¿no? Y que al final, idealmente, pueda terminar como cliente. Hay que tener en cuenta, por supuesto, la GDPR, la Ley de Protección de Datos, que nos hayan dado el OK para que puedan recibir comunicaciones comerciales, que es un tema importante en los últimos 5 años. Ya ha cambiado bastante el panorama a nivel de marketing. Y que no todos los leads son iguales. Por supuesto, están los leads cualificados, que normalmente tienen que pasar por ventas o por el departamento de ventas. Hay que clasificar esos leads, que hay leads calientes y leads fríos, que hay que pasarlos de los leads fríos a los leads calientes a través de acciones de lead nurturing, pero de momento me voy a quedar ahí, no voy a seguir. No sé si quiere añadir algo, Álvaro. Bueno, sí, comentar el tema que a veces lo que decías, que un poco los leads, sí que es cierto que se confunde bastante el tema de leads con conversiones. Porque, por ejemplo, hay muchos clientes pues, que piden campañas de leads y luego rascas un poco y te das cuenta de lo que quieren son conversiones, ¿no? Entonces, simplemente nada, diferenciar un poco el leads, esto que comentaba Juan, que al final es un contacto, y una conversión, pues son los pasos que hace el usuario, que por ejemplo, pues yo qué sé, sería rellenar un formulario, entonces eso ya se convertirá en un lead, pero podría ser hacer clic en una parte de la página web, eso sería una conversión. Y al final, o sea, el objetivo final de ambas cosas, tanto los leads como las conversiones, las microconversiones, es llegar a la conversión final, que es la venta. Bueno, aprovechando que hemos entrado en detalle, os pregunto, ¿en qué consiste una estrategia de lead generation? Bueno, si quieres voy yo, Juan, con este tema, porque creo que, bueno, una estrategia de lead generation es una estrategia de marketing que está enfocada básicamente en alcanzar el mayor número posible de clientes potenciales, el mayor número de leads, vamos. Al final el objetivo es conseguir que el usuario haga clic en tu anuncio o en el enlace a tu web y una vez esté ahí, en tu terreno, vale, he hecho tu terreno entre comillas, lo he hecho con las manos, pero no se me ha visto, así que recalco, es tu terreno, diciéndolo entre comillas, en tu página web, y debes actuar pues rápido al final para convencer a este visitante de que te deje sus datos de contacto, ¿no? Entonces ahí ya entra pues todo el tema de tener una landing page preparada para los leads, muy enfocada, sin meter muchas complicaciones en la página web, que simplemente te lleve ya al formulario o al contenido que el usuario está buscando y ya está, simplemente tener esto en mente. En concreto, hablando de estrategia de inbound, ¿qué tipos de lead magnet podemos utilizar? ¿Cuáles resaltaríais? Vale, lo primero creo que hay que explicar qué es Lead Magnet porque, bueno, es el contenido gratuito que sueles ofrecer para que los usuarios faciliten sus datos personales. Para aclararlo, para quien no conozca la terminología, sobre cuáles podemos usar, hay muchísimos. Los más comunes suelen ser los ebooks, las guías, los webinars, cursos, descuentos. Hay un poco de todo, ¿no? Todos suelen funcionar bien si el tema que tratan es de interés para tu público objetivo, ¿no? Al que quieres llegar.
debemos, por lo cual es muy importante decidir qué tema vamos a desarrollar y sí es cierto que hay algunos que funcionan mejor para determinadas empresas y sectores. Por ejemplo, no sé, tiendas físicas o e-commerce, si ofreces un descuento normalmente va a generar bastante tráfico a la web, ¿no? O a la tienda. Y en muchas ocasiones incluso, aparte del incremento de ventas totales, por la compra del producto que estés ofreciendo el descuento, también vas a tener muchísimas más compras, porque normalmente va a haber venta cruzada y demás, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es resaltar que el contenido del lead magnet tiene que ser bueno. O sea, hay que pasar un tiempo dedicado a exactamente qué tipo de contenido vamos a hacer. Por ejemplo, si montas una guía, preparas una campaña de redes sociales para promocionarlo, haces paid con creatividades muy bonitas y la gente se lo descarga y en verdad son 3 páginas poco relevantes, al final va a ser contraproducente porque la gente se va a sentir engañada y la acción se puede volver en contra de la marca. Es decir, que en lo relación a los lead magnets, que al final es un poco el enganche, el gancho, hay que hacerlo bien, no se puede hacer cualquier cosa, porque al final se puede volver, bueno, lo que decía, un poco en contra, ¿no? Para aplicar estos ejemplos, algunos se lo estarán preguntando, ¿qué proceso deberíamos seguir para crear un lead magnet correctamente? Yo en este tema recalcaría lo que ha dicho Juan. O sea, tener un tema principal en mente y no hacer un lead magnet así como el que saca algo cualquiera, sino que tienes algo bien pensado. O sea, en qué te quieres centrar, tiene que ser específico este contenido, un ebook más específico o quizá más general como un descuento. ¿Para qué etapa de funnel lo quieres enfocar? Si quieres que sea para que venga mucha gente nueva o es algo más específico para el final del funnel, ya clientes que te conocen. O sea, al final el consejo es nunca olvidar a tu buyer persona, porque el contenido es para él. Mi tema de formato, pues al final lo que te pueda encajar mejor con lo que tengas en mente y a que tu buyer persona le encaje. Un ebook, un vídeo, prueba gratuita, un descuento. Vamos, o sea, puedes elegir, o sea, hay un montón de tipos de lead magnets y al final es esto, encajarlo con tu buyer persona. Y al final tienes que tener también en mente, pues, añadir pues, palabras clave en este lead magnet para que la estrategia SEO sea correcta y que los usuarios encuentren pues, tu contenido fácilmente. Y bueno, lo que contaba ya al principio, el tema de la landing page. Tener un texto correcto, una buena usabilidad en la landing page, que sea clara, que no sea, o sea, que sea muy fácil obtener el lead. Y nada, al final, pues yo qué sé, revisar también el proceso de lead magnet que funcione, que esto puede parecer una tontería, pero muchas veces se han lanzado cosas que quizás no estaban correctamente estructuradas y no se traquea bien, por ejemplo. Entonces, pues eso, aunque parezca una tontería, revisar que el proceso de lead magnet funcione correctamente y luego ya finalmente, pues eso, promocionarlo, tanto orgánicamente como con paid. En línea con lo que comentas, Álvaro, estamos de acuerdo en que una de las partes esenciales del proceso de lead generation es el diseño de la landing page. Para vosotros, ¿qué elementos no pueden faltar en una landing page? Y también, a nivel de usabilidad, como tú decías, ¿qué debemos tener en cuenta? Sí, a ver, lógicamente la landing page es la parte fundamental de una campaña de generación de leads. Al final es donde van a aterrizar los usuarios y si has puesto además mucho empeño en la primera parte de la campaña, que es la promoción, para que lleguen hasta allí, una vez que lleguen, digamos que no la puedes cagar, ¿no? Y también es cierto que existen ya muchos formatos publicitarios, entre ellos los lead gen de LinkedIn, que permiten que no tengas que tener una landing page, que directamente obtienes los datos directamente desde el formato publicitario, ¿no? Pero bueno, a nivel general es importante tener una landing page para cualquier campaña, ¿no? De este tipo. Es importante que sea buena, porque si hacemos bien la campaña de ads con buenas creatividades, buenos copies, buena segmentación, que eso es otro tema, ¿no? Para que al final lleguen a la landing y la landing en sí es un desastre, la conversión va a ser muy baja. Y al final ese tipo de campañas, la principal métrica o una de las principales es, lógicamente, la conversión o el número de conversiones, ¿no?
Entonces, Totalmente. Sí, sí. ¿qué cosas hay que tener en cuenta para que la landing page sea buena? Pues velocidad de carga. Hay que revisar que cargue al instante, debe ser mobile ready, es decir, que cargue rápido y que el diseño se vea correctamente en dispositivos móviles. Hablamos Muy de importante, sí. básicamente móvil y tablet, ¿no? Y esto, pues eso, son las típicas tonterías, pero que muchas veces por lo que sea, se utiliza una plantilla o un diseño que no carga bien en mobile y hasta que no te das cuenta, pues puedes haber perdido un montón de oportunidades. Más Eh, hoy en día, el tema sí, mobile. sí, es fundamental. O sea, en muchos casos es mucho más grande el tráfico en mobile que en Exacto, desktop. claro. ¿Y qué más? Pues tienes que tener una estructura simple en la landing que responda a las preguntas típicas que suele tener el usuario cuando llega a la landing, es decir, que vea clara cuál es la propuesta de valor, o sea, por qué deberían dejar sus datos en esa landing page, es segura, me puedo fiar de esta gente. Al final van a dejarte tus datos personales, ¿no? Y entonces es importante que vean este tipo de cosas. Y, Total. lógicamente, el diseño del formulario. Esto es una de las partes también más importantes. Por un lado, ¿dónde lo ponemos? Arriba, abajo, derecha, izquierda. Aquí hay mucho debate. Probablemente arriba sea lo mejor para no hacer scrolling, para no tener que bajar mucho hacia abajo, es decir, que se vea lo más claro posible. Usar colores llamativos, eh, que la tipografía sean claras, que sean grandecitas. Y luego el debate de no pedir demasiados datos. O sea, no hay que ser una agonía, porque cuanto más datos pidas, probablemente, pues probablemente no. O sea, es un tema que está basado en datos. O sea, la cantidad de gente que se te cae y que al final no termina el proceso es mucho más alto. Entonces hay que hacer un compromiso entre qué datos son importantes y, oye, pues me gustaría tener el sector de la empresa, pero, oye, ¿lo metemos o no? ¿O teléfono? Pues seguramente no. Entonces hay que darle una vuelta a todo ese tipo de cosas, ¿no? Por supuesto, ahí podríamos entrar también en la A/B testing, tener un par de landings y ir mandando tráfico a cada una de ellas y ir viendo, oye, qué elementos hay que cambiar. Aquí parece que hay que cambiar esto, funciona mejor esta landing, pero bueno. Yo lo que añadiría, lo que añadiría para lo que ha dicho Juan, bueno, básicamente esto, o sea, principalmente la carga rápida. Yo es lo que le doy más valor. Y el tema del móvil, porque si hoy en día estamos todos mirando todos los contenidos por el móvil, básicamente. Entonces, si yo voy en el Sí. metro, entro en un anuncio y la página me tarda, no exagero, más de 2 segundos, ya me empiezo a mosquear conscientemente, a lo mejor, ya salgo de la página. Entonces, yo creo que eso es fundamental para todas las landing pages. Luego, el tema de simplicidad, pues sí, pero también depende un poco del cliente, porque yo que sé, a lo mejor estás dejando tus datos para que te contacten para una máquina que es súper técnica, entonces necesitas ver un poco en la landing, pues ahí lo pones. O sea, pones todo este texto. Simplicidad no nos referimos a que sea poco texto y ya el formulario, no, simplemente que sea una estructura simple, que no te pierdas con colores o con otros textos que están en los laterales, que se vea claro la información que quieres transmitir. Uh-huh. Ah, bueno, y luego, perdón, y luego el tema del autorrelleno de datos, que eso es bastante importante, porque, insisto, si estás por la calle, entras en la landing page y ves un botón de autorrelleno con pues, Facebook o la cuenta de Google o lo que sea, pues es mucho más fácil. O sea, es un solo clic, se rellenan tus datos y mucho más fácil, vamos. Claro. Sí, el tema de formularios es para hablar un capítulo casi entero, ¿eh? Porque hay muchísimos, aparte de las conexiones con los gestores de CRMs y demás, eh, la cantidad de problemas que generan los formularios cuando no están bien pensados los campos, cuando se piden, cuando por ejemplo, hay algunos que por ejemplo hay que incorporar, si estás pidiendo por ejemplo ciudades o cosas concretas, tienes que tener una tabla que salga específicamente, es mejor que salga las ciudades y que tenga que la persona clicar y no tenga que escribirlo ellos. O sea, es decir, lo de los formularios es un tema que hay que darle mucha vuelta en función de lo que estés pidiendo. Por tanto, una vez hemos conseguido atraer estos leads, ¿qué pasos debemos seguir? Y también, porque alguno dirá, bueno, ¿qué diferencia hay cuando hablamos entre lead scoring y lead nurturing?
Pues a la primera pregunta que hacías, yo creo que puede parecer que de primeras la generación de leads sea la parte más importante. Pero yo creo que no, porque realmente lo importante, lo que tiene valor, al final es conseguir ventas. Entonces, tú puedes puedes hacer una campaña de leads que haya sido genial, hayas conseguido un montón de leads, pero que luego no sepas tratarlos. Entonces ahí está el error, porque habrás invertido tiempo o dinero en generar leads que luego no sabrás tratar y no convertirás en ventas. Entonces yo creo que la parte fundamental es la fase del nurturing, ¿no? Entonces, ¿qué es el nurturing? Pues el lead nurturing sería pues el trato de los leads, de los contactos de clientes potenciales, ¿no? Entonces, ahí ya entra, pues esto que comentaba Juan al principio, tema de leads calientes, leads fríos. Un lead frío es alguien que ha hecho un contacto primero con tu marca, pero que no ha sido con mucho compromiso, por así decirlo. Un lead caliente, pues ya sería un cliente que está muy interesado, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo valoras cuándo es un lead frío o cuándo es un lead caliente, ¿no? Entonces, aquí entraría el lead scoring, ¿vale? Que esto al final es un poco como... A mí me gusta compararlo un poco a los puntos que te daban, por ejemplo, cuando ibas de campamento, ¿no? En plan, ¿has ordenado la habitación? Pues venga, 2 puntos. ¿Has recogido la mesa? Pues 3 puntos, ¿no? Pues esto sería un poco lo mismo, pero asignando puntos a acciones que van siguiendo el funnel. Por ejemplo, has hecho clic en un apartado de nuestra web, pues tienes un punto. Has rellenado un formulario, tienes 3 puntos, porque el formulario ya quiere decir que quiere que contactemos con él, pues 3 puntos. Ha entrado en nuestra newsletter y ha hecho clic en una sección de la newsletter, venga, pues 4 puntos, ¿vale? Entonces al final, asignar según lo que veas de los eventos de conversión, una escala de puntos y ahí obtienes una nota. Obviamente esto se hace automatizado o se recomienda hacer automatizado, porque al final tienes una cantidad de leads numérica, un montón de leads que tienes que clasificar. Entonces, claro, esto sería una perdición. Y al final, pues eso, una vez tienes esta clasificación, ya puedes empezar a trabajar el lead nurturing, ¿no? Entonces, vale, pues este cliente que es un lead frío, vale, pues vamos a enviarle una newsletter porque nos ha dejado un formulario, ¿vale? Entonces vamos a atacarle un poco, bueno, atacarle no, vamos a acompañarle, ha sonado un poco agresivo, vamos a acompañarle con una newsletter que le ofrezcamos, lo que sé, le explicamos un servicio que tengamos o lo que sea. Y al cliente que está, pues, un lead más caliente, pues vamos a decirle que ya está a punto de comprarnos, pues vamos a decirle que tiene un 5% de descuento en su primera compra, por ejemplo, no lo sé. Yo aquí comentaría, por un lado, la parte de atracción, es decir, la generación de leads. Ahí ya se verá al final de la campaña, pero hay que, lógicamente, hacerlo bien desde el principio, la cualificación de esos leads, porque si al final has traído muchos leads, pero son bastante malos, es decir, no aportan calidad para la empresa, pues mal vamos, ¿no? O sea, no vamos a ningún lado. Eso tiene que decirlo. Entonces ahí ya pasamos al terreno de, digamos, al marketing avanzado / ventas, que ya entras en la parte de lead scoring y de lead nurturing y demás. Y marketing de automatización, que es un poco lo que estaba diciendo Álvaro ahora, que lógicamente, sobre todo, que también es importante cuando hablamos de B2B y B2C. B2B son procesos siempre mucho más complejos, mucho más largos, las decisiones de compra, y es más difícil hacer campañas de automatización porque detrás hay personas que toman decisiones en compras muy grandes y tal. En cambio, en B2C es algo mucho más sencillo, sobre todo para un e-commerce. Puedes poner en práctica la unión entre lo que es el lead scoring y el marketing de automatización, que lo que comentaba Álvaro. Si tienes a una persona que tiene ya una puntuación de 100 puntos, donde tú has decidido que a partir de 100 ya debería recibir X tipos de contenidos, pues puedes crear una automatización donde ya tengas preparado una serie de emailings, por ejemplo, y que le lleguen a esa persona directamente, ¿no? Y para que hagan con determinadas acciones o un vale descuento o porque se ha caído del carrito, todo ese tipo de cosas se pueden hacer automáticamente y funcionan muy bien a nivel de consumo, no tanto en B2B.
aprovecho para preguntar también, ¿qué herramientas recomendaríais para desarrollar la estrategia de lead generation? Va muy relacionado con esto porque herramientas hay muchas, pero lo que hay que tener claro son la estructura de herramientas que tiene que tener un departamento digital o un departamento de marketing ventas. Y hoy en día la herramienta base es el CRM, que es donde se encuentran todos los datos del cliente, los prospects, los leads, está todo ahí. ¿Qué pasa? Que estas herramientas han evolucionado muchísimo en los últimos 5 o 8 años. Entonces, de pasar de ser una base de datos prácticamente, han ido incluyendo módulos que, bueno, hay un poco de todo, depende del tipo de herramienta, pero normalmente llevan un módulo de emailing, un módulo de publicidad, un módulo para crear landing pages sencillas, un módulo de lead score, de automatización, de nurturing. Suelen incluir todo este tipo de cosas. Es decir, que podemos tener todo juntito en una misma herramienta, no tenemos que tener diferentes herramientas. ¿Qué pasa? Que hay que pensar exactamente cuál es la que más se ajusta con nuestras necesidades. Y no lo digo específicamente para las campañas de generación de lead, esto es a nivel ya general. Es decir, tienes que tener muy claro y tienes que hacer una comparativa de cuál es la herramienta que mejor se ajusta a tu compañía y a largo plazo. ¿Qué tal soporte tiene? Porque es una decisión importante a medio y largo plazo porque no puedes estar cambiando de herramienta porque eso es una locura. Entonces, herramientas hay muchas, quizás las más conocidas sean Salesforce, Sugar CRM, HubSpot, ShareSpring, hay bastantes, ¿no? Entonces, mi consejo es usar una única herramienta, a poder ser, porque la integración es mucho más sencilla, la analítica la tienes toda integrada, la tienes conectada con la web, es decir, la pérdida de datos es mucho más pequeña. Y es cierto que no todos los módulos van a ser perfectos, cada herramienta va a ser mejor, cada una de estas plataformas va a tener cosas mejores y peores. Entonces, bueno, decidir un poco qué más lo que más te interesa. Y si algún módulo no te funciona bien o necesitas algo más, pues coges una herramienta específica para eso, ¿no? Y bueno, depende un poco de cada caso, pero yo lo veo más o menos así. Ahora que comentas esto, me acuerdo que cuando estaba en la universidad, uno de mis primeros trabajos fue, me contrataron para migrar de un CRM a otro CRM nuevo. Y aquello fue un calvario. Sí, sí. Es una cantidad de información, además era una empresa grande. Bueno, nada, recalcar esto, que la selección de un buen CRM desde un principio, y además que veas que tiene durabilidad, por así decirlo, no que ahora presente muy buenas opciones, pero si ves que en un futuro no se va a poder adaptar a tus necesidades o ves que la empresa, pues yo qué sé, no va a poder ofrecer la misma calidad de servicio, pues buscar uno que realmente pueda hacerlo, porque al final es un proceso largo. Es bastante complejo. Yo he pasado por algunas migraciones y luego también hay un problema con los CRMs en general, que es que no es lo mismo para una empresa final que lo utilicen, digamos, o una división o un país, que cuando lo unificas todo en 5 o 6 países, 10 países en la misma plataforma. Eso suele ser un dolor de cabeza importante, pero bueno. Es que es una cantidad de datos increíble. Bueno, es que no están bien diseñadas normalmente, no tienes vistas independientes, se juntan cosas, no es tan fácil encontrar uno en ese sentido, pero bueno, eso es otra historia. Más allá de los recursos a utilizar, ¿qué equipos están involucrados en el proceso? Y también dentro de la gestión de los leads. Pues aquí, pues un poco lo que comentaba Juan, el tema de los equipos principalmente son los de marketing y el equipo de ventas. Entonces, claro, marketing sería el encargado de conseguir todos los leads y una vez tienes esto, pasárselo a ventas. Entonces, ventas ya, pues mira el lead scoring de cada lead para ver qué acción se podría llevar a cabo, ¿no? Y también de la mano de marketing, porque, insisto, puedes tratar a un lead frío de una manera con una campaña, yo qué sé, una newsletter o una llamada, o, ¿sabes? Entonces esto ya sería una conexión que hay interna entre marketing y ventas, ¿no? Al final, también es verdad que como hablábamos esto de los CRMs, en las grandes empresas normalmente esto está automatizado. Es decir, una vez ya entra el lead por la campaña que ha hecho marketing, ya va directamente a CRM y el departamento de ventas
o los comerciales, ya reciben el lead. Entonces ven, vale, pues esta persona tal ha dado sus datos a través de este formulario, también se ha suscrito a, yo que sé, a la newsletter y ha pedido que le llamemos. Vale, perfecto. Pues entonces vamos a llamarle, vamos a ver cómo conseguir, pues eso, el proceso de lead nurturing para este cliente, ¿no? Entonces esto al final va de la mano marketing y ventas. De hecho, en empresas pequeñas muchas veces es un único departamento ya, porque está la conexión que ya se unifica. Sí, yo un poco lo que decía antes, que hay una diferencia importante entre las compañías que son B2B y B2C, cambia totalmente el proceso y cómo ha cambiado, ¿no? Los procesos de marketing y ventas en los últimos 8 o 10 años, es decir, desde que entra el mundo digital realmente a tope. Ha cambiado muchísimo la estructura de los departamentos y cómo gestionan la atracción de potenciales nuevos clientes y cómo luego se intentan bajar, ¿no? Marketing siempre se ha dedicado, pues eso, a intentar atraer clientes, a intentar aumentar la notoriedad, etcétera, etcétera. Y luego era ventas el que, bueno, pues a través de diferentes actividades, mucha reunión, mucha llamada, mucho evento en directo o lo que fuera, ¿no? Intentaba conseguir la venta. Aquí marketing también ha entrado en lo que hablamos antes del nurturing, ¿no? De automáticamente ir que esos procesos vayan bajando automáticamente, ¿no? Y la gente de ventas al final entra un poquito más tarde, ya cuando está la cosa bastante más enfocada, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha mejorado bastante. También añadir el tema del Customer Lifetime Value, ¿no? Que es digamos, en el B2B, esto que comentabas, Juan, saber mantener como son normalmente el tema de SaaS, por ejemplo, que son suscripciones mensuales, pues saber mantener al cliente como cliente conlleva también un trabajo, que esto ya sería post-lead y tal, sería trato también, Sí. pues esto, marketing y ventas también de la mano. Sí, bueno, y lógicamente, claro, ahí ya entra lo que aportas como servicio, ¿no? Exacto, sí. Política de precios, pricing, bueno, promociones internas de cliente, venta cruzada. Luego, la monitorización y el análisis, también parte clave de todo el proceso. Para vosotros, ¿cuáles son las principales KPIs a revisar? Sí, el seguimiento lógicamente es fundamental en cualquier campaña digital y más que nada porque si vemos que hay cualquier problema, podemos cambiarlo en caliente para intentar corregir la campaña. Esto es algo que no se podía hacer antes. Tú lanzabas una campaña en tele, vallas y lo que fuera y bueno, quiero decir que no tenías gran información de qué estaba pasando, o sea, cómo lo estaba, aparte de los estudios de mercado y demás, y no tenías realmente un dato real de cómo estaba funcionando la campaña. Ahora lo podemos tener a tiempo real al segundo. Entonces, es una información súper valiosa para hacer seguimiento de la campaña y realmente ver qué hay que cambiar, ¿no? Y que intentar mejorar siempre la campaña siempre que podamos. En cuanto a los principales KPIs, pues tendríamos unos generales de campaña y otros más relacionados con el rendimiento de las acciones propias de la campaña. No sé si me explico. Es decir, una campaña de generación de leads suele incluir, pues dependiendo un poco, ¿no?, del presupuesto y lo que haya que hacer, ¿no? Pero suele haber campañas de ads, de social ads, por ejemplo, en diferentes plataformas, Instagram ads, LinkedIn ads, etcétera, etcétera. Puede haber display, puede haber SEM, en Google, en Bing, donde sea, emailing, es decir, hay un montón de herramientas que se utilizan para promocionarlo. Entonces, esas tienen muchas métricas dentro. Entonces, a nivel de campaña, los principales KPIs sería el número total de conversiones, los leads cualificados, el coste por lead, el tráfico total a la landing, el gasto total, ¿no? Digamos que esos son un poco los más generales. Y luego ya a nivel de cada una de esas acciones podemos revisar, pues sí, las conversiones de Instagram Ads, las de Twitter, el CPC, el CTR para entender el rendimiento, cómo ha funcionado cada ad. Si fuera emailing habría otros KPIs, pero lo más importante yo creo son, sobre todo de cara al cliente o a nivel interno, a gente que no es tan
digamos, técnica en digital, son los generales, ¿no? Y los específicos realmente de estas acciones son para el equipo de cara a gestionar la campaña, ¿no? Que son los que tienen que ir viendo, oye, esto funciona mejor aquí, mejor allá, esto deberíamos de revisar esto. Eso luego al gestor, digamos, quiere ver los datos un poco ya finales, ¿no? Es que lo genial de este tipo de campañas es que puedes llevar los datos a rajatabla. O sea, quiero decir, puedes tener un seguimiento, como decías, Juan, casi milimétrico, porque tienes tantos valores, tantas métricas, tantos KPIs que dices, ostras, es que no era como antes. Por ejemplo, yo a mi padre a veces le explico algún temita de alguna campaña y me dice, pero esto cómo puedes llevarlo? Porque era publicista y era de mundo de revistas, ¿no? Entonces, claro, ellos medían los impactos como hemos dejado el envío a una persona, hemos dejado la revista en su buzón, ¿vale? Pues eso es un impacto ya. Entonces, claro, aquí poder tener la impresión, el alcance de personas, la parte donde se ha alcanzado esa persona, los mapas de calor, que eso ya, Sí, bueno, es totalmente. alucinante ya. Pues todos estos temas al final te hacen poder llevar una estructura de seguimiento del funnel increíble. Entonces, claro, pero también, obviamente, esto es saber tratarlo, porque no vas a llegar, o sea, tienes que saber tratar estos datos, masticarlos y procesarlos, pues no vas no vas a una reunión y dices, no, pues mira, yo qué sé, CPL de no sé cuánto, porque claro, el Customer Lifetime, ¿sabes? Entonces el cliente a lo mejor puede decir, pero un momento, vamos a ver, entonces, claro, o sea, lo importante de esto es que tenemos estos datos, genial, pero vamos a masticarlos, procesarlos, para que al final de estos datos se puedan tomar decisiones y que el cliente las entienda, claro. Sí, en ese sentido es importante el track record un poco, porque nosotros como agencia pues trabajamos con muchos clientes, algunos que hace muchos años que trabajamos y tenemos ese histórico, ¿no? De qué les ha funcionado mejor, cuáles son los mejores mensajes, los mapas de calor, cómo mejorar la usabilidad de cada landing, aunque al final son cosas generales. Pero así, cuando tienes un cliente nuevo, muchas veces, claro, te encuentras un poco pues sin datos, ¿no? Dices, primero, el desarrollo de mensajes, ¿cuál van a impactar mejor? No tienes un histórico de coste por lead muchas veces porque es un sector medianamente nuevo o no han hecho nunca nada. Es decir, que el histórico además es el que te da el histórico, la experiencia. Al final, un cliente con el que llevas haciendo cosas mucho más tiempo, al final las campañas son mucho mejores, lógicamente. La verdad que estoy muy entretenido escuchándoos, pero nos acercamos ya al final y para ello os quiero pedir que saquéis una conclusión de que al fin y al cabo pues no podemos olvidar comentar esos beneficios que aporta la estrategia de lead generation. Os pregunto, ¿por qué es tan importante? A ver, yo creo que es importante porque consigues leads o sea, consigues contactos de clientes potenciales. Que eso, si te lo trabajas, consigues ventas, ¿vale? Entonces, al final, pues eso es genial. Pues, como comentábamos al principio, puedes hacer un contenido muy genérico para el TOFU, el top of funnel, o un contenido más centrado en el buff. Entonces, eso, tener ese control dentro del funnel, yo creo que es fantástico, vamos. Luego, que también con tus contenidos, esto que comentaba Juan al principio, el tema de los formatos de lead magnets y tal, pues con esto también, aparte de ofrecer un contenido de calidad a tus clientes, también tienes, por así decir, la habilidad de poder formar a tu audiencia, ¿no? Al generar pues, lead magnets de forma regular, pues haces que tu público pues, adquiera información pues, sobre temas de tu sector, sobre temas que al final posicionan tu marca como una experta en la materia y te mantiene pues una relación pues activa con el cliente y el cliente tiene esta percepción de que tú eres una empresa que conoce del tema y que le estás dando información relevante para él y al final esta relación que creas con el cliente pues es una fidelización del cliente, lo cual pues ya es que es genial. Y el último tema, que yo es al final con lo que me quedo siempre, que hay que tener en mente que los leads son personas, ¿vale? Porque a veces vemos datos y dices, guay, ostras, un email o un teléfono, vale, pues le llamo, le envío un email, pero, o sea, si tú fueses esa persona, ¿cómo te gustaría a ti recibir ese email? ¿Vale? Porque, por ejemplo, yo qué sé, no
no vas a llamar a la persona a las 8 de la tarde a lo mejor que está jugando en el parque con su hijo, no lo sé. Pero tener en mente, digamos, que los leads son personas y tienes que saber cómo tratar, cómo dirías, cómo transmitirías el mensaje de tu marca a esta empresa, a esta persona. Pues estos temas. Sí, de acuerdo, totalmente. ¿Y por qué por qué es importante este tipo de campañas? Porque las empresas, el punto más importante de las empresas es generar beneficios. Y los beneficios fundamentalmente es generando nuevas ventas, aparte de mantener los que tienes, que no es poco, ¿eh? De hecho, es mucho más caro conseguir nuevos clientes que mantenerlos. Pero, y claro, y desde que el mundo digital o el marketing digital funciona como funciona, este tipo de campañas pues son bastante buenas para generar nuevas oportunidades. Hay que hacerlas bien y hay que tener cuidado con muchas veces con las cosas que se hacen. Hay veces que no se hacen con la calidad adecuada. Y bueno, hay veces que también te piden a lo mejor algún cliente cosas que no se pueden conseguir con una campaña de generación de leads o unos KPIs que no son muy realistas, basados muchas veces en el presupuesto que te dan, claro. Entonces, bueno, hay muchas cosas ahí que se podrían debatir, ¿no? Pero que básicamente es una estrategia que funciona muy bien. Y como decía Álvaro también, no solamente genera leads, sino que en ese proceso también te está generando awareness, notoriedad. Es decir, que al final los impactos para generar ese tráfico a la landing, al final aunque cliquen o no, y si la segmentación es buena, al final están viendo las creatividades, están viendo la marca y eso también suma. Claro. Es que da para largo este tema, ¿eh? Da para mucho. Sí. Dejad vuestro like para una segunda parte, ¿no? ¿Esto no va así? Bueno, yo creo que dejamos la puerta abierta. Sí, hombre. Pues si os parece lo dejamos aquí. Álvaro, muchas gracias por acompañarnos hoy, un placer. A vosotros, un placer. Y Juan, como siempre, muchísimas gracias. Pues encantado, como siempre. Y a los oyentes nos despedimos aquí, pero antes recuerda que nos puedes seguir en redes sociales, nos puedes seguir en tilluis_es y escuchar nuestro podcast buscando, obviamente, Sin Briefing y a lo loco. Nos seguimos escuchando. Hasta la próxima.